Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Julio César León. Yo soy asesor de dirección general en el IDEAM. Voy a estar moderando este evento Radares Meteorológicos, Aplicaciones e Impactos para la Sociedad que estamos por iniciar junto a la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas, la mayor Diana Carolina Rueda. Para dar inicio formal al evento, tendremos un saludo por parte de nuestra directora, la directora general del IDEAM, Gisliane Echeverry Prieto, quien ha podido conectarse y nos acompañará en esta primera parte del evento. Directora, ¿tiene la palabra? Hola, buenos días a todas y a todos. Primero, agradecerles a todos por su asistencia, también darles un contexto de que este evento es un preevento dentro de un marco de actividades que vamos a estar teniendo de diferente nivel en el IDEAM. Esperamos en el próximo semestre tener un evento mucho más grande, les vamos a estar enviando las invitaciones, pero además este año también estamos como coorganizadores de Amerigio y también tenemos un marco de actividades en lo que respecta no solo a monitoreo a través de radares, sino también en general a todas nuestras líneas de trabajo, observación de la tierra, bosques, clima, agua y demás. Así que también para decirles que estén muy pendientes de nuestras redes para esas invitaciones. Y ya entrando un poco en contexto, también dar la bienvenida a nuestros panelistas, agradecerles también por la participación en este espacio. La idea, como les decía, esto es de empezar a discutir un poco sobre el estado también de la información y de también la apropiación de esa información en este caso y para este evento puntual que se genera a través del monitoreo por radares, algunos de ellos bajo la administración del IDEAN y otros bajo la administración de otras entidades nacionales. Y la idea es que podamos también revisar un poco esa capacidad que hoy tiene el país para el monitoreo a través de radares, que revisemos también en relación a la necesidad o no de la actualización de esas tecnologías, lo apropiadas que sean y necesarias para el país, de acuerdo, por supuesto, a las capacidades, en línea también de los datos que se están generando, la oportunidad de esos datos y cómo también se están apropiando en diferentes contextos, no solamente académicos, sino también en otro tipo de contextos de concepto privado, por supuesto, gubernamentales y la importancia, y sobre todo la importancia de esa información para el país y sus impactos en diferentes líneas de trabajo. Sabemos que es apropiado o que son apropiados para generar diferentes tipos de información, de productos y de servicios. Entonces, abrimos esa discusión hoy aquí para quienes están apenas familiarizándose con el proceso, pues, para que aprendan un poco más y para quienes ya están muy avanzados en el tema, pues para que conozcan cómo se está disponiendo la información y sobre todo reiterarles a todas y a todos que desde el IDAM venimos haciendo un esfuerzo muy grande eh, para la disposición de información, que no es un proceso corto, ni sencillo, ni inmediato, que requiere desde la gestión de recursos para fortalecer la tecnología que tenemos en el instituto en términos de capacidad de almacenamiento y procesamiento, que también requiere unos procesos de verificación y demás, pero que estamos avanzando en esa línea, que nuestro propósito grande es poder disponer de la información para que la pueda ser apropiada en todas las líneas que así lo necesiten. Entonces, con eso abro el espacio y de nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Y los dejo con Julio César León, asesor de despacho, para que esté liderando el espacio y en conjunto, por supuesto, con nuestra jefe de la Oficina de Pronósticos y Alerta, que estará moderando. Muchas gracias. Directora, muchas gracias. Ya escuchamos a nuestra directora Gisliana Echeverry Prieto. Con su saludo inicial, ya nos ha planteado el objetivo del evento. Nuevamente, el evento para quienes recién se conectan, ya tenemos más personas vinculadas a la sala, ya alcanzamos 141 asistentes. Se titula Radares Meteorológicos, Aplicaciones e Impacto para la Sociedad y es un prevento de un espacio más grande que estamos organizando, en el cual estamos trabajando para el segundo semestre del año. Ahora doy paso a la mayor Diana Carolina Rueda, la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas. Mayor, tiene la palabra para que demos el saludo y hagamos la presentación de los panelistas. Buenos días a todos, un cordial saludo para todos
nuestros participantes. El día de hoy contamos con un panel de especialistas muy importante en este momento. Quiero presentar al señor Manuel David Zuluaga Arias. Él es doctor en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera y antes de eso recibió títulos de la maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera. También es magíster en Ingeniería, Recursos Hidráulicos e Ingeniero Civil. Tiene experiencia profesional en el estudio y entendimiento de la estructura espacial y temporal de la atmósfera y de los procesos que en ella ocurren, mediante el uso de observaciones en tierra y espacio y con el uso de resultados de simulaciones atmosféricas. Todo esto para una adecuada caracterización a largo plazo del sistema climático global. Actualmente, Manuel se desempeña como asesor científico en meteorología y calidad del aire para el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, CIATA, proyecto del área metropolitana del Valle de Aburrá, con el cual el IDEAM tiene un convenio ya desde hace 10 años. Buenos días, Mayor. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Mayor. Gracias, Manuel. Nuestro segundo panelista es Alfonso Ladino Rincón. Alfonso es candidato a doctorado en Clima, Meteorología y Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Illinois, con formación en Meteorología e Ingeniería Agrícola. Su investigación se enfoca en el diseño de soluciones abiertas y escalables para la gestión de grandes volúmenes de datos meteorológicos, integrando principios FAIR, por sus siglas en inglés de Encontrable, Accessible, Interoperable and Reusable. Ciencia de datos y aprendizaje automático. Ha desarrollado metodologías que combinan datos de radares meteorológicos en superficie y en plataformas satelitales GPM con modelos de aprendizaje profundo guiados por la física para mejorar la estimación de tasas de precipitación. Con alrededor de una década de experiencia en radares meteorológicos, ha liderado iniciativas en Colombia para su instalación, operación y capacitación técnica. Comprometido con la ciencia abierta, promueve el uso de tecnologías libres para facilitar el acceso a datos confiables que fortalezcan la investigación, el análisis climático y la toma de decisiones en beneficio de la sociedad. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Julio, a la jefe de la oficina y a la directora y a todos los que nos están acompañando en este webinar. Gracias, Alfonso. Nuestro tercer panelista es William Mateo Munar, ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, con maestría en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente iniciando estudios doctorales. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos hidrometeorológicos a nivel distrital y nacional, particularmente en el manejo, procesamiento y análisis de información proveniente de radares meteorológicos, orientado al desarrollo de productos técnicos para la gestión del riesgo de desastres de origen hidrometeorológico. Ha trabajado con datos radar en el marco de iniciativas del IDEAM, aplicando técnicas de modelación hidrológica e hidrodinámica, así como herramientas de programación científica, minería de datos y sistemas de información geográfica SIG. William Mateo, bienvenido. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias. Mayor, tiene la palabra para que iniciemos con el planteamiento de las preguntas que orientarán el panel. Muchas gracias, Julio. Bueno, dentro de nuestras preguntas iniciales, quisiéramos consultar con ustedes, nuestro panel experto, desde su experiencia personal y profesional, ¿cuáles son los productos aplicados de mayor impacto para el país que pueden de pronto requerir un mayor esfuerzo para el fortalecimiento del monitoreo y vigilancia hidrometeorológica? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Manuel con respecto a esta pregunta? Bueno, buenos días a todos también. Bueno, yo creo que lo más importante que nos provee el radar o la información de estos sistemas de radar es una estimación de lluvia. Y yo creo que esta información de lluvia pues no es solo importante para esa cuantificación y seguimiento de los eventos extremos, pero creo que también es importante para la generación de esa información histórica que nos permite, digamos que contextualizar esa información de la precipitación en regiones que tienen poca, digamos, disponibilidad de otro tipo de mediciones para esta gestión y toma de decisiones. Y yo creo que en ese orden de ideas, las mayores estrategias que debemos enfocarnos, o algunas de las estrategias que debemos enfocarnos, es a digamos, una cuantificación y calibración, una calibración individual y en términos generales de los sistemas de radar en toda la región. Ya tenemos, creo que 11 o 12, no estoy seguro el número exacto de radares que cubre el territorio colombiano, pero tenemos que enfocarnos en cuantificarlo porque
muchas veces estamos haciendo cuantificaciones con los parámetros normales que vienen en los sistemas y muchas veces esos parámetros no son los más adecuados para una cuantificación volumétrica de la lluvia que está precipitando. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos iniciales. Esto nos generaría, yo creo que una cantidad de trabajos de investigación que nos pueden favorecer digamos que, ese enriquecimiento de la información. Y yo creo que todo esto debe ir extendido a una generación de mosaicos o de generación de mapas que nos cubran gran parte del territorio, en especial en esos, de nuevo, en esas zonas que tienen baja información, que tienen limitaciones con la información, para que podamos tener un mapa común de las regiones, para que todos los usuarios que quieran utilizarlo, que la persona de los municipios, del municipio más pequeño que pueda utilizar la información, pueda ir a hacer zoom en su región y conocer el estado y la cuantificación de la lluvia. En eso tenemos varios retos. Tenemos retos de las estrategias de escaneo. Yo creo que en este momento, y Alfonso me puede corroborar con esto, tenemos estrategias de escaneo diferentes para los diferentes radares. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que empezar como a hablar en común para que estos sistemas hablen en común. Tenemos estrategias de escaneo, tenemos que unificar las estrategias de escaneo y tenemos que empezar a pensar en generar unos mapas de incertidumbre, porque recuerden que esta información que nos proveen estos sistemas no es una medición directa de la lluvia, es una medición indirecta del agua precipitable que está cayendo o que se encuentra en la nube. Y muchas veces es ni siquiera el agua que está precipitándose en superficie. Estos son sistemas que miden, el agua precipitable en 3, 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, yo creo que ese es el tipo de estrategias que debemos creo que empezar a enfocar. Yo creo que tengo otro poco de ideas. Tenemos que hacer subproductos para diseminación. Tenemos que empezar a que la gente se apropie de la información, que la gente pueda tener estos geoportales disponibles para que puedan hacer Zoom, para que las oficinas de atención y generación del riesgo tengan acceso a la información en sus regiones particulares. Nosotros también tenemos que, todo esto debe ir enfocado a ser, digamos que, alimentar estas bases de datos de información histórica para que nos permitan alimentar los modelos no solo meteorológicos, hidráulicos, y yo creo que bastante importante en este momento, en esta época del año, esos modelos de movimientos en masa. Yo solo voy a poner un ejemplo acá. En el proyecto CIATA en este momento estamos desarrollando un modelo de movimientos en masa basados en esos movimientos en masa que son detonados por la lluvia. Y hemos tenido muy buenos resultados al utilizar esta información en zonas en especial zonas que tengan baja información. Y para última cosa que quiero decir, y creo que son muchas de las cosas que tengo como ideas, es también utilizar las capacidades polarimétricas. El radar mide pues una energía, digamos que la energía retrodispersada por esas partículas que se están precipitando. Nosotros podemos analizar la información de esas energías electromagnéticas para derivar otras fuentes de información como son digamos que los tamaños y la cantidad de partículas o el tipo de partículas. Podemos hacer mapas de granizo, podemos hacer mapas de zonas donde las gotas son muy grandes y tienen una propensidad para generar grandes acumulaciones de lluvia. Y podemos utilizar esta misma información para mejorar las estimaciones de lluvia o estos algoritmos de estimación de lluvia con estas técnicas de aprendizaje de máquina, técnicas estadísticas que nos ayuden como a combinar todo ese conjunto de datos para, de nuevo, vamos a fortalecer esa capacidad de medición que nos entrega la información de los sistemas de radar. Muchas gracias, Manuel. Principalmente pues la optimización de los productos a través de productos mucho más aplicados y consumibles para el usuario final de la última milla, como lo ordena la OMM. En cuanto a esto, Alfonso, ¿tú tienes algún tipo de desarrollo específico, algún tipo de producto aplicado que de pronto a nivel internacional se haya de pronto reflejado, que podamos de pronto tener como un ejemplo o que bajo las condiciones actuales del país podríamos de pronto aplicarlo en línea de esta pregunta? Muchas gracias, Mayor Diana. Sí, en efecto, bueno, antes de ir a responder tu pregunta, quiero elaborar un poco en lo que dijo el profesor Manuel David.
Y es que básicamente, sin duda alguna, Colombia es un país altamente afectado por la lluvia. Básicamente nosotros tenemos una topografía compleja y somos altamente vulnerables a eventos meteorológicos. Por cuestiones de la historia, las poblaciones colombianas se han asentado lamentablemente en las faldas de las montañas, el caso de toda la región andina, o por los lados de la Mojana, donde son valles inundables, entonces también llegamos y nos asentamos ahí, y cuando viene la época de lluvia es cuando lamentablemente nosotros tenemos este tipo de tragedias. En ese orden de ideas y siguiendo un poco, elaborando un poco en lo que decía el profesor Manuel David, es importante, es preciso digamos, de alguna manera monitorear la precipitación a través de los radares meteorológicos. Esto es un tema estratégico, es decir, si en el país queremos de alguna manera eh, como adelantarnos a los eventos, pues la lluvia es por donde tenemos que comenzar. De hecho, hace poco, y también se ha venido hablando, es un tema un poco mediático en Bogotá, un tema de disponibilidad del recurso hídrico. Entonces ahí es donde decimos, oiga, ¿y en dónde está esa información que nos puede decir dónde sí o dónde no, para no ponerle un color? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que los radares meteorológicos son importantes a partir de ahí. Y de en adelante, pues comenzamos a elaborar en estimaciones de lluvia, como lo dijo el profesor Manuel David. Entonces, cogemos esas señales del radar, esas ondas electromagnéticas, y las convertimos en lluvia. Inicialmente, esto no es una medición directa, ya lo mencionó el profesor. Entonces, necesitamos buscar técnicas que nos permitan convertir esas señales electromagnéticas en lluvia en superficie. Entonces ahí viene mi respuesta, sí, como lo mencionaron anteriormente, yo estudio para la Universidad de Illinois, yo estoy haciendo unos trabajos de aprendizaje automático, machine learning, también modelos guiados para la lluvia, en donde nos permite básicamente utilizar la información del radar meteorológico y combinarlo con información en sensores en superficie, como lo son los disdrómetros. Y esto es un sensor altamente importante a la hora de operar un radar meteorológico. Una red nacional de radares meteorológicos son los disdrómetros. Más adelante, si tenemos la oportunidad, lo podemos profundizar un poco. Pero si combinamos esos dos sensores, tenemos estimados muy acertados. Y ese orden de ideas podríamos ya comenzar a proveerle al país un producto de gran importancia, como lo mencioné desde el principio, que es la estimación de lluvia. Ya la podemos hacer un composite, podemos utilizar todos los radares a lo largo del país. Tenemos 12 con una gran cobertura a nivel nacional, y ya tener como un estimado de lluvia, digamos, a nivel regional, a nivel local, perdón, a nivel país, y como a nivel del país, pues del territorio colombiano. Y ahí pues ya comenzar a generar cualquier otro tipo de producto en términos de gestión de riesgo, disponibilidad hídrica. Bueno, ya se nos ocurre. Luego, pues continuando un poco en la pregunta, los radares meteorológicos nos miden precipitación o ecos de lluvia, generalmente que van entre 5 y 10 minutos. Yo podría hacer o tomar unas técnicas de machine learning, aprendizaje autónomo, y comenzar a hacer algo que se llama nowcasting, pronóstico a tiempo cercano, entre 10 minutos a una hora, y en donde nos permite también adelantarnos un poco a qué va a pasar, cómo va a pasar. Luego, ya también lo mencionó el profesor Carlos David, temas de climatología. Es supremamente importante saber qué está pasando con la lluvia. Y no solamente con la lluvia, con eventos de granizo, con eventos de rachas o ráfagas de viento. Y para esto el radar meteorológico es importantísimo. Tenemos información especializada a nivel del territorio, y esto nos permite, pues, como lo dijo el profesor nuevamente, poco reiterativo, es que en lugares en donde no tenemos información de una estación meteorológica en superficie, pues el radar nos va a ayudar a entender esas dinámicas en esos lugares en donde no tenemos medición. Y ya con esto cierro. Podemos integrar radares con otros sensores, pero inicialmente yo creo que lo podríamos dejar por sí solo en los productos que él nos puede dar, y ya con eso podríamos generar un valor agregado grandísimo para el país. Gracias. Muchas gracias. Al fondo, optimización de la variable de precipitación indudablemente nos puede llevar a generar unos datos de composite bastante interesantes si partimos de ese punto inicial con las técnicas modernas que tenemos hoy en día para la administración de esta información. En cuanto a esto, Mateo, y con respecto a la misma línea que Manuel y Alfonso de pronto nos han dado, ¿cuál es tu opinión con respecto a los productos que de pronto podrían complementar el sistema de alertas tempranas aplicados para los servicios actuales a nivel nacional? Muchas gracias. Complementando un poco lo que venían aportando mis dos compañeros anteriormente, el profesor Manuel y Alfonso. Muy importante el tema de la estimación de la lluvia, principalmente para todo el tema de movimientos en masa, para análisis hidrológicos, hidráulicos y demás. Sin embargo, es muy relevante lo que acaba de mencionar Alfonso, lo de realizar nowcasting a corto plazo. En el distrito en Bogotá se está realizando un pequeño ejercicio experimental en el cual básicamente estamos haciendo un pronóstico de casi 50 minutos. eh,
básicamente con modelos de aprendizaje automático y está teniendo muy buen resultado para poder realizar alertas oportunas en el momento, en el instante, porque si yo le digo a una persona que está lloviendo, principalmente en áreas rurales, y pues sí, está lloviendo en ese momento, pues obviamente la persona, si sale, va a poder darse cuenta. Sin embargo, el tomador de decisión tiene una particularidad y es que si le puedo anticipar esa hora o ese tiempo con un poquito de anticipación, no podemos hablar de días por la escala temporal que manejamos, pues podemos ayudar demasiado en todo el sistema de gestión del riesgo para la adecuada toma de decisiones y emisión de alertas, dado que, por ejemplo, si tenemos cuencas en este momento en alerta roja, ya por inundación o por deslizamientos, por N motivos que podríamos tener afectaciones en este momento, el poder prever una lluvia intensa, una lluvia fuerte que pueda detonar estos eventos de forma oportuna, siento que podría aportar demasiado al a la gestión del riesgo y a la mitigación de los daños, principalmente en todas aquellas poblaciones, principalmente aquellas poblaciones vulnerables. No quisiera ahondar un poco más en lo que ya mencionaron mis compañeros y lo detallaron muy bien, entonces dejaría hasta aquí mi intervención. Gracias, doy paso ahora a Julio con nuestra segunda pregunta para moderar este panel. Mayor, muchas gracias, Alfonso, Mateo y Manuel. Gracias por su respuesta a la primera pregunta. Avancemos ahora un poco en el desarrollo del panel. Charlemos ahora sobre la sostenibilidad financiera y operativa de la infraestructura de radares en el país, ¿sí? Quisiera conocer su perspectiva sobre posibles estrategias institucionales, regulatorias e incluso de cooperación internacional que nos podrían ayudar como país a mejorar la sostenibilidad operativa, a mejorar también la sostenibilidad financiera de esta infraestructura que, como lo han dicho ustedes, es muy importante. En este caso, vamos a cambiar el orden. Quisiera dar la palabra inicialmente a Mateo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Julio. Pues iniciando con este pequeño tema, quiero destacar una experiencia pues de nuestra región, principalmente en el Perú, donde tenemos un grupo de investigadores en el IGP, que es el Instituto Geofísico del Perú, los cuales a la medida de los años han venido evolucionando su conocimiento en radares al punto de desarrollar un radar meteorológico en banda X, lo cual pues lo desarrollaron comprando componentes de diferentes fabricantes. En conclusión, el costo más aproximado de este radar, que es un radar en estado sólido, presentó un aproximado del 30% del costo total de un radar meteorológico normal a un fabricante establecido. Obviamente con todas las limitaciones que ello implica. Sin embargo, ¿por qué lo traigo a colación? Principalmente pues porque estamos disminuyendo un poco ese costo tan importante que es la adquisición y además el mantenimiento, dado que si nosotros tenemos el conocimiento del desarrollo, el mantenimiento es secundario. Cualquier cambio de pieza, cualquier cambio de, de, sí, de alguna pieza o de algún elemento dentro de este instrumento, que generalmente todos los componentes son bastante costosos, podría llegar a ser un avance bastante importante, principalmente por todos los costos asociados a ello. Tenemos unos costos bastante importantes en cualquier visita, principalmente. ¿Por qué? Pues porque nuestros radares no están ubicados por lo menos en las zonas principales del país. En algunos casos sí, como es el caso de Bogotá o el radar del Tablazo o en el de Ciata, que quedan muy cerca de la zona urbana, pero por ejemplo radares en San José del Guaviare, en Carimagua, donde el acceso es un poco más complejo, va a ser, hace un poco más costoso todo este tema de la operación y mantenimiento. Sin embargo, en este tema creo que aparte de reducir todos los costos con fortalecimiento en conocimiento y que nos podría aportar a tanto lo que hablábamos anteriormente como el desarrollo general de la tecnología en nuestro país y el conocimiento, pues deberíamos integrar toda esta información de los radares meteorológicos dentro de la política pública de gestión del riesgo. Pero para ello es necesario que tengamos una visualización, una visibilidad, que se presente esa utilidad y
esa relevancia que tiene la información que nos permite, que nos permite obtener los radares en tiempo real, pues en la toma de decisiones para que sí mismo los recursos se visualicen detrás de ello. Eh, Quisiera dejar hasta aquí y darle paso a mis compañeros y conocer un poco más ellos qué opinan y que nos puedan dar otra opinión al respecto. Muchas gracias, Mateo. Un poco entonces apuntarle a soberanía tecnológica y destacar la importancia de los radares y su utilidad en el marco de instrumentos de política pública. Ahora quisiera conocer la impresión de Alfonso al respecto. Alfonso, ¿tendrías la palabra? Muchas gracias, Julio. Gracias, Mateo. Bueno, yo creo que la sostenibilidad de la infraestructura de los radares meteorológicos en Colombia debe abordarse desde una visión sistémica e institucional. Básicamente, nosotros deberíamos buscar algo que se llame una red nacional de radares de Colombia, poco mencionando y volviendo atrás a lo que el profesor Manuel mencionaba de hacer una institución que de alguna manera englobe o que de alguna manera agrupe todos los sensores, para que no se vea como eso, como un sensores, sino como un conjunto de instrumentos, un sistema articulado que tiene una capacidad operativa tecnológica, científica y normativa. Entonces, para ello, yo propongo, o de alguna manera siempre lo he visto de la siguiente manera, desde la experiencia, es dividir este sistema o esta red nacional de radares meteorológicos de Colombia en cuatro aspectos o componentes principales. Un poco de lo que ya también mencionaba Mateo, es que los radares meteorológicos tienen básicamente el componente de hardware, las piezas físicas y sólidas. Nosotros necesitaríamos tener la capacidad de, uno, arreglar si pudiéramos, dos, generar piezas, si pudiéramos también, y tres, reemplazar piezas. Y creo que en este campo, tomarme un momentico aquí para ir en uno a uno, es muy importante la academia. La academia los necesitamos para que vengan y digan, oigan, necesitamos personas que tomen estos hardware, que tomen estos componentes y los investiguen, los analicen y de alguna manera nos ayuden a generar esas capacidades de conocimiento. Entonces, aquí, para no saltarme tanto, entonces, por ejemplo, si en el radar hay una pieza que se daña, sería importante tomar esa pieza que se daña y dársela a alguna universidad que tenga el interés de coger y destapar y decir qué hay adentro, por qué se dañó, cómo se dañó. En últimas ya era una pieza que estaba dañada, entonces ahora va a ser una pieza que nos va a permitir un proceso académico y educativo. Pasando al segundo nivel, entonces tenemos nuestro radar como hardware, como componente sólido, como piezas. Luego tenemos un tema de procesamiento de señal y calidad del dato. Nosotros necesitamos garantizar que esa información que sale de los radares meteorológicos tenga un buen procesamiento de señal y que la calidad del dato sea buena. Es decir, adelantándome un poco a la pregunta 3, que vamos a hablar un poco del tema de innovación. Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que los radares meteorológicos como los que tienen LIDAN y la mayor parte del país utilizan magnetrones como fuente de energía. Ellos tienden a degradarse y cuando tienden a degradarse la calidad del dato también tiende a degradarse. Entonces necesitamos un grupo de trabajo que esté constantemente haciendo monitoreo del procesamiento y la calidad del dato. Luego seguimos en el tercer paso, digamos de alguna manera, yo lo denominaría la generación de productos de alto nivel. Para esto la WMO, a través del grupo de expertos en radares meteorológicos, la Organización Meteorológica Mundial, perdón, la WMO, ellos hacen una tasación de los productos de radar. Entonces, los productos de radar van desde el nivel cero, que son unas señales que están en el instituto, en el interior del radar, perdón, pasando por un nivel uno, que serían unas señales, convertir unas señales electromagnéticas análogas en unas señales digitales, luego unos datos de nivel 2, que son los que nosotros podríamos consultar en la página web de Amazon, en el repositorio de datos de radar, y luego ya vienen niveles, datos de producto o productos de nivel 2, 3 y 4, que ya son productos de alguna manera que le sirven a la sociedad y que le generan un valor agregado a la información del radar. El radar por sí solo no, los datos por sí solos no tienen valor hasta que nosotros tenemos la oportunidad como científicos, como instituciones, de darle el valor agregado a esos datos como tal. Y finalmente, ya para ir cerrando, para no alargarme un poco, creo que debe haber un cuarto componente que tal vez es uno de los más importantes y es el marco institucional y las políticas públicas. Necesitamos a alguien que de alguna manera nos dé la línea institucional y pública hacia dónde deben ir los radares meteorológicos y quién deberían ser los que de alguna manera puedan aportar al sostenimiento de esta red. Para nadie es un secreto que la lluvia afecta a todos los sectores de la sociedad, desde la agricultura, el transporte, la parte de los seguros,
disponibilidad del recurso hídrico, temas de gestión del recurso hídrico. Entonces, en general, esas políticas públicas deberían ir encaminadas a que todos esos actores activos que necesitan o que requieren de alguna manera esa información también apoyen el Sistema Nacional de Radares. Yo con esto cierro para, no, para darle paso al profesor y bueno, esta es como mi visión. Gracias, Alfonso. Entonces, una visión sistémica que nos provea un marco institucional en el cual se aborden asuntos como el hardware, la innovación, el desarrollo de productos de alto nivel con valor agregado a partir de la utilización de los datos de los radares y vinculación activa por parte de la academia. Muchas gracias. Vamos con el profesor Manuel. Bueno, yo concuerdo, claro, pues, bastante con Alfonso y con Mateo en que estas estrategias institucionales deben ir encaminadas a fortalecer esa independencia de las tecnologías que tengamos de fuera. Nosotros tenemos mucho potencial en nuestro país para, para, para hacer productos y para desarrollar estos productos en casa. Eh, no es para nadie un secreto que en el proyecto CIATA del área metropolitana hemos venido en estos 12, 13 años que tenemos en operación este radar, hemos generado productos nosotros mismos y hemos generado un grupo, por ejemplo, de mantenimiento que hace que ese primer paso en la falla del radar podamos tener un personal local que pueda evaluarlo y que pueda decidir qué podemos hacer para hacer una solución pronta y por eso reducir esos tiempos de falla de los radares meteorológicos. Pero yo quiero adicionar otras cosas. Yo creo que esas líneas que puso Alfonso son muy importantes y son, creo que, estratégicas para esa visión futura de hacia dónde vamos con esta información. Pero yo creo que mm, una cosa importante es que tenemos que mostrar, o sea, que nosotros, las instituciones, tenemos que mostrar que esta información es de más suma importancia para la toma de decisiones en gestión del riesgo. Nosotros tenemos que hacer que la gente se apropie de esta información, que la gente la conozca, que entienda qué son esas manchitas que ven en las mapas o en los geoportales y que entiendan que los colores significan algo. Yo creo que eso es bastante importante para que la gente tome decisiones. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo un grupo de amigos y cada vez que me dicen, es que voy a salir a montar bicicleta, miro el radar porque sé si va a llover o no. Ellos en esa toma de decisiones ya están haciendo un no-casting individual y eso lo aplicamos en CIATA todos los días con el grupo operacional cuando está observando la información del radar y puede saber cómo se están dirigiendo sus sistemas de lluvia que se están aproximando a la ciudad y que pueden tener una afectación sobre la región. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente entienda que la información es muy importante, que tenemos digamos que es muy útil para muchas aplicaciones. Y creo que otra de las estrategias que pues, creo que no se menciona acá, pero creo que es importante, es es también poder poner esa información a disposición de otros actores que necesitan de la información. En este caso, pues el ejemplo más claro es involucrar otras agencias público-privadas, pues como a modo de convenios interinstitucionales para que se apropien de la información, para que requieran información y para que nosotros, estas agencias que tenemos la experiencia, que tenemos la generación de los productos, podamos servir como de fuente para que podamos mancomunar o para que podamos compartir los gastos de estos sistemas, porque claramente, o sea, estos sistemas no son baratos, pueden ser más baratos que otros, pero yo creo que es muy importante involucrar a las electrificadoras, a las sistemas a las agencias de servicios públicos, a las petroleras, a la gente que pueda necesitar, a las agencias de seguros, como dijo Alfonso, para que puedan necesitar esta información y que podamos generar estrategias individuales para que, de nuevo, todos podamos aprovechar esta información que es tan valiosa para nuestra comunidad. Profesor Manuel, muchas gracias. Seguimos entonces en la línea de la soberanía
tecnológica de evidenciar la utilidad de los datos que nos presentan los radares, tal vez tener un ecosistema de actores que utilicen, que encuentren el valor, que creen productos alrededor de estos datos y que permitan optimizar un poco la operación a través de el compartir gastos en la operación y financiación de la infraestructura. Muy bien, continuamos avanzando en nuestro panel. Vamos ahora con una tercera pregunta, ¿sí? Quisiera ahora que compartamos con los asistentes. En estos momentos nuestro número de asistentes ha aumentado. Tenemos 193 participantes, 186 asistentes conectados. Hemos tenido una gran convocatoria. Veo que por allí hay algunos asistentes que están levantando la mano. Quisiera comentarles que hemos estado activos respondiendo las preguntas de los asistentes del chat y que ya abriremos el espacio para plantear una o dos preguntas de las que nos dejen por allí. Avanzamos entonces con la tercera pregunta que habíamos previsto para el desarrollo del panel. Entonces invitaría a los panelistas a que nos cuenten ahora desde su experiencia y teniendo en cuenta que la red de radares meteorológicos del país pues ya tiene un tiempo de operatividad, qué propuestas, implicaciones o líneas de acción sugieren para, en caso de que consideren que se requiera, apuntarle a una transición tecnológica de los equipos en un plazo determinado, o si no, nuevamente para mejorar un poco y lograr optimizar lo que estamos haciendo con la infraestructura actual. De nuevo, cambiaremos el orden. En esta ocasión quisiera dar la palabra inicialmente a Alfonso. Alfonso, por favor. Gracias, Julio. Bueno, aquí aquí hay un tema bien importante que tenemos que resaltar, es que 10 años realmente no es tanto, si bien sí pareciera que fuera un montón de tiempo, pero aquí en los Estados Unidos tenemos una red que tiene desde el 91, va más o menos, e incluso va más atrás. Los récords, los datos históricos a los que se pueden acceder van desde el 1991, pero creo que va incluso un poquito más atrás. Podemos estar hablando de alrededor de entre 20 y 30 años de operación. Entonces, yo lo que creo sí es que debemos mover hacia digamos, de alguna manera, tecnologías que sean un poco más amigables con el ambiente. Actualmente, los radares meteorológicos, lamentablemente, por su operación usando magnetrones, básicamente hay un alto consumo energético y eso tiene unas implicaciones. Entiendo y conozco de nuevas compañías o nuevos radares que se están operando utilizando transmisores de estado sólido, como lo mencionaba Mateo hace un momento, que creo que nos pueden ayudar a llevar hacia adelante. Este por la parte de hardware, por la parte de operación. Luego, yo creo, insisto, voy a marcarme otra vez en cuatro áreas. La primera va a ser el hardware, entonces, o ciñéndome un poco a las líneas que mencioné anteriormente. La segunda la segunda área es la actualización del procesamiento y la arquitectura digital. Adelantándome un poco a unas preguntas que he visto por ahí en el chat, es la información de los radares meteorológicos actualmente de IDEAM. Se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon en un programa que se llama Open Data Program, que indica que cualquier persona puede ir a tomar ya los datos. Sin embargo, estos datos están en un formato que no es amigable. Lamentablemente se tiene que tener un conocimiento experto para poder ir y tomar esos datos y generar algún tipo de producto, digamos, derivado. Y aquí voy a traer una cita de un evento en el que estuve la semana pasada. Y es que el valor de un conjunto de datos está directamente relacionado con la cantidad de conjuntos de datos con los que se puede conectar. Entonces, si nosotros miramos, hay múltiples datos como los que produce Estados Unidos y de ahí muchos de nosotros somos usuarios de ellos y los interconectamos con muchas capas de gestión de riesgo, de pronóstico y otros modelos y nos permiten interactuar. Lamentablemente por el formato que vemos, el formato por el que está almacenada la información de los radares meteorológicos, no permite hacer eso. Por ende, en este momento el valor del dataset como tal es muy bajo. Desde la Universidad de Illinois estamos proponiendo una metodología para acceder o para mejorar el acceso de una manera, como tú lo mencionabas en la introducción, FAIR, que digamos de alguna manera por su tradición en inglés sería que sea encontrable, accesible, interoperable y reusable. En este momento no podemos hacer eso con los datos de radares y pues digamos que desde la academia ofrecemos tender los lazos para comenzar a transformar esos datos y generar que esos productos sean mucho más fáciles de consumir.
Tercero, una vez que los datos sean fácilmente consumibles, como lo mencionaba el profesor Manuel David Zuluaga, le abrimos la puerta a una evolución orgánica de la ciencia, no solamente desde las instituciones públicas o desde las instituciones académicas, sino también desde la industria. Cualquier persona que tenga la oportunidad de acceder a los datos de manera fácil va a poder generar algún tipo de dato de valor agregado que le va a servir a alguien. Gestión de riesgo, aseguranzas, nuevamente, agricultura y un montón de cosas. Entonces, yo creo que aquí hay que comenzar por la base y es el dato, disponibilizar el dato de manera óptima. Por último, y ya pues cerrando también aquí ese, insisto, el marco de institucional y las políticas públicas. Entonces tenemos que trabajar un montón de eso para que se vea o de alguna manera se tenga en mente hacia futuro qué es lo que viene y cómo podríamos abordarlo desde la institucionalidad. Y ya con eso cierro y le paso al profesor Manuel David. Perfecto. Alfonso, muchas gracias. Vamos a continuar con el turno, no sin antes mencionar, retomar un poco lo que mencionó la directora a propósito de la intervención de Alfonso, que en el IDEAM, en la gestión actual, hemos hecho un esfuerzo bastante grande para disponer datos. Si ven, hemos modernizado nuestra página web, hemos cambiado un poco el look para que se ajuste más no solo a lo que exige la normatividad del ordenamiento legal colombiano, sino a facilitar la navegación en ella. También estamos disponiendo datos en la página, hemos estado trabajando en modernizar nuestros sistemas de información. No solo para que los datos estén disponibles en los formatos actuales en los cuales se puede consultar y descargar, sino también para ajustarnos a lo que se exige en el país a través de la normatividad de datos abiertos. Tenemos avances importantes en esto, muy pronto los estaremos informando y muy importante también, hemos abierto canales de comunicación y de cooperación con la academia. Tenemos de hecho varias convocatorias abiertas en nuestra página web y nuestras redes sociales, especialmente en redes las pueden consultar. Hemos estado invitando a la academia para que colaboremos en diferentes escenarios. Uno de estos involucra y requiere el uso intensivo de datos, que es la integración de la inteligencia artificial en nuestros procesos. Queremos dar el salto hacia la integración de este tipo de tecnologías. Esa es una apuesta grande que tiene este año nuestra directora, un poco en la línea también de modernizar el instituto y de utilizar esas herramientas que tenemos allí a disposición. Así que si desde la Universidad de Illinois están interesados en colaborar con nosotros en este tema, pues bienvenido sea. Podemos buscar el espacio, sentarnos y charlar y ver de qué manera podemos hacer cosas en conjunto. Sí, sigamos entonces con las intervenciones. Damos la palabra ahora al profesor Manuel, por favor. Bueno, yo creo que, de nuevo, concuerdo perfectamente con lo que dijo Alfonso en términos de esos retos que tenemos para la actualización. Yo creo que tenemos que pensar en el uso de tecnologías nuevas. Ahora los radares de estado sólido, ese tipo de generación de señales se ha vuelto mucho más asequible y ya los precios se comparan tanto a las tecnologías antiguas, pues que vienen desde los años 50, como las tecnologías de Klingstrom o de Magnetron. Eh, Obviamente, esto trae unas ventajas importantes porque, como sabemos, estos magnetrones se degradan en 2, 3 años, los datos empiezan a perder validez y tenemos que reemplazarlos y los reemplazos no son baratos, son sumamente costosos, toman tiempo. En este momento, el reemplazo de un magnetrón no solo cuesta un dinero grande, sino que puede tomar 10 o 12 meses porque esas piezas las hacen casi que a diseño para cada radar. Entonces son estrategias que tenemos que pensar. Las estrategias, solo quería mencionar que las importancias del estado sólido son que básicamente que existe un incremento en la vida útil de las piezas, hay menos piezas móviles para una mayor eficiencia energética, no necesariamente consumen menos energía, pero sí son mucho más eficientes en la generación. Hay mucho menos fallas en el sistema. Si se daña uno de los sistemas que compone el estado sólido, pues podemos utilizar esa redundancia que tiene en el sistema de generación de señales.
Y creo que la más importante es que la calibración no tiene que ser manual. Uno tiene que ir hasta el sitio del radar, ir a mover tuerquitas y tornillos en el magnetrón para poder calibrarlo y generar una onda que sea lo suficientemente coherente para que la información que estemos recibiendo sí sea la más precisa. Entonces, esos sistemas son buenos, creo que hacia allá debemos ir pensando. Y yo creo que una cosa importante en este tipo de actualizaciones es que tenemos que pensar en estos recambios de tecnología, es empezar en actualizaciones en vez de recambios completos, porque las actualizaciones, lo que hemos visto, son mucho menos costosas que un recambio de un sistema. Tenemos que aprovechar que existe un sistema ya que tiene mucho más vida útil, las antenas, los pedestales, las guías de onda, las torres, algunas de estas componentes del sistema de hardware se pueden reutilizar, podemos ser mucho más amigables con el sistema, con el medio ambiente para tener que reutilizar piezas y podemos, digamos que, dar un buen éxito en estos recambios de tecnología. Pero yo creo que los retos no son solo financieros, sino también logísticos. Hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un desarrollo general, o pues una estructuración general de estos procesos, porque hay que buscar los recursos para este tipo de actualizaciones, hay que ver cuándo son necesarias y también hay que tener en cuenta que toman tiempo. Un radar, la actualización de un radar puede tomarte 1 o 2 años, no solo en la planeación, en la gestión que se necesita para los recursos, para los estudios y para la consecución del contrato, sino que a partir de eso toma 12 meses o 14 meses en que generen las piezas del radar. Una compañía de radares está demorando mínimo 12, 15 meses en generar todas las piezas, porque tienen que construir las piezas especialmente para cada uno de los radares. Y ya solo como a medida de información, actualmente el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene en su plan de gestión para este cuatrenio, para el 2020-2024-2027, la actualización del radar, ya que llevamos más de 12 años en operación, casi con un 90% del tiempo continuamente operando, y ya nos dimos cuenta que es necesario, para alargar la vida útil de este sistema, hacer esta actualización. Entonces estamos en este proceso de hacer todo este proceso logístico y de gestión para esta actualización. Entonces yo creo que exitosamente por ahí en 1 año, 2 años estaríamos, yo creo que 1 año estaríamos actualizando nuestro sistema de radar. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos aquí en la línea de una transición tecnológica gradual hacia la utilización de tecnologías un poco más amigables, además. ¿Sí? Muy bien. Cerramos con Mateo. Mateo, tienes el último turno de intervención alrededor de esta tercera pregunta. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, concuerdo completamente con mis compañeros en lo anteriormente mencionado. Una transición gradual nos permite tener pues toda la holgura, digámoslo así, económica de ir aprovechando que nuestros sistemas, algunos son relativamente recientes, estamos hablando de máximo 7 años de los últimos radares que se han instalado y eso incluso que seguimos instalando radares en el país, por ejemplo, en entidades como lo es Aerocivil. En ese sentido, pues las nuevas instalaciones, lo ideal sería que fuéramos apuntando a nuevas tecnologías como lo son radares con estado sólido, evitando las complicaciones ya mencionadas de los magnetrones, y concuerdo con el profesor Manuel en que lo ideal no es ir a reemplazar toda la infraestructura, sino en general aprovechar la infraestructura existente y plantear procesos de actualización gradual a medida que los recursos nos lo permitan. Sin embargo, no quisiera quedarme solamente en la actualización de los radares per se, sino de todos los sistemas que hay detrás de los radares hasta llegar al usuario final. Todos esos, por ejemplo, los canales de comunicaciones en los cuales tenemos bastantes deficiencias en algunos sectores que pueden generar inconvenientes por lo que son anticuados, no, también son susceptibles y también es necesario pensar en la actualización de este tipo de sistemas, dejar de trabajar en este tipo de, que también son susceptibles de falla. ¿Por qué? Porque muchas veces en las áreas rurales
los radares continúan operando porque se encuentra bien, no hay ninguna falla, pero el canal de comunicación falla o el problema es de suministro energético. Ese tipo de cosas también es importante pensar porque un suministro energético en un momento de lluvias intensas donde requerimos el dato y es indispensable pues que el radar pare por un fallo energético, qué sé yo, del canal de comunicación, a pesar de que los radares generalmente tienen un respaldo, pues nos complica bastante el tema a la hora de la toma acertada de decisiones y animándolo un poquito también con la primera pregunta en la que hablábamos de la necesidad de alinearlos con la gestión del riesgo. Entonces, no solamente quedarnos en la actualización de los radares como sistemas de sensores remotos per se, sino también pensar en la actualización de los canales de comunicación, aprovechando, por ejemplo, las soluciones que tenemos actualmente de Internet satelital que hace unos años no teníamos y que no tenían los anchos de banda que podemos tener ahorita en este momento y con los costos tan accesibles, entre comillas, que podríamos tener. En ese sentido, pues podemos también tratar de tener canales de comunicación alternos y lo mismo pasa para todos los servidores de procesamiento, que si bien inicialmente se han utilizado servidores físicos, pues podemos tender a una transición hacia la virtualización donde todo esté desarrollado en la nube, donde no tengamos esa obsolescencia de los servidores de procesamiento que también nos permita tener unos productos derivados muchísimo más robustos y demás. Quisiera enfocar mi intervención por ese lado. Te agradezco mucho. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no solo centrarnos en los radares, sino tal vez en las tecnologías complementarias a estos, en particular en los canales de comunicación y muy en la línea de mejorar su utilidad en el marco de la gestión del riesgo. Mayor, quisiera darle paso para que planteemos tal vez a nuestros panelistas algunas de las preguntas que se han estado respondiendo en el chat. Hemos tenido una interacción bastante activa con nuestros participantes. Todavía tenemos una cifra cercana a los 200 conectados. Se han hecho preguntas muy interesantes. Una de ellas fue planteada por Juan Zapata de Cornare y nos consulta si hay algún tipo de correlación entre los productos que genera el radar meteorológico y los radiosondeos, ¿sí? Pero nuevamente quisiera en esta sección que la mayor nos ayude a orientar un poquito la discusión también desde su conocimiento técnico y que en la medida de que tengamos tiempo, de que aún nos queden algunos minutos para el desarrollo del webinar, podamos plantear un par de preguntas, tal vez esta y una más de los asistentes. Julio, muchísimas gracias. Así como lo mencionas, hemos tenido preguntas muy interesantes de todo el panel que integra este espacio. La respuesta puntual para nuestro invitado de Cornare se puede resumir inicialmente desde que es una gran iniciativa. En estos momentos, desde nuestro trabajar del día a día, no tenemos en estos momentos un producto que pueda integrar la información de los radiosondeos generados también por la red nacional y los datos de los radares. Lo que quisiéramos orientar es a llevar un sistema de alertas temprana mucho más activo que permita la integración de esta información para generar unos productos que nos den unos pulsos o unas alertas mucho más concretas en diferentes sectores del país y optimizar, como bien lo decían nuestros panelistas en lo largo de las preguntas, los datos que vienen de nuestros radares de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más óptima. Así que en este momento tomaremos esta iniciativa como un plan de trabajo o como una posibilidad de exploración investigativa para poder resultar en un producto mucho más concreto. También agradecemos puntualmente a nuestros participantes del chat que nos estaban consultando sobre la disponibilidad de los datos. Y aunado con esto y la línea que estaba dando nuestra directora al inicio de este espacio, pues informamos que nuestros datos de los radares se encuentran en estos momentos disponibles en AWS. El link para la mayoría de preguntas pues ya fue compartido con ustedes por el chat que se encuentra en línea.
Una de las preguntas iniciales con respecto a la frecuencia de nuestros datos, recordemos que la red de los datos del IDEAMS está compuesta por 4 radares banda C dispuestos en diferentes sectores del país, en Cerro Monchique, en el Cauca, en Carimagua, en San José del Guaviare y en Barranca Bermeja. Estos radares de banda C cuentan con una frecuencia de toma del dato de cada 5 minutos y está por integración a Bogotá por una red de transmisión externa que se apoya en la red de algunos aliados del instituto que llega y se consolida aquí a Bogotá y este puede tener algunos rezagos teniendo en cuenta pues los lugares tan aislados del país. Son nuestras principales preguntas. También resalto la integración de redes académicas y de colaboraciones académicas que están teniendo en estos momentos nuestros invitados a nivel interno en nuestra red de preguntas y los datos que puedan ser de pronto compartidos internamente para la solución. Finalmente, este panel y este espacio abierto por el IDEAM también busca que ustedes puedan tener esos links o esas redes de apoyo académico que de pronto también podríamos generar finalmente para poder generar productos de exploración científica que puedan apalancar al país como uno de los líderes regionales en la optimización de los datos. Am, bueno, nuevamente nos preguntan con respecto a la banda de los radares de nuestro instituto es banda C. ¿Listo? Finalmente creo que son la mayoría de preguntas, Julio, que pudimos contestar y en las cuales giraron las inquietudes de nuestros invitados en este espacio. Mayor, ¿qué tal si te permitimos que alguna persona del público, de los asistentes, pregunte a nuestros panelistas? Me parece que sería interesante tener esa interacción. Creo que aún tenemos unos minutos. Entonces, si alguien de los asistentes quisiera plantear una pregunta para el grupo de panelistas, por favor, levante la mano y le asignamos el turno para intervención. Ya tenemos una persona, Diego Alejandro Medina. Diego, ¿tienes la palabra en el momento? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Yo veo que hay una necesidad de alguna manera en aumentar, pues, tanto la tecnología, pero también siento que como que el talento humano asociado a esto. No sé si hay una relación, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencias u otras universidades que estén dispuestas a abrir becas de formación para aumentar los conocimientos en estas áreas específicas, dado que, como ustedes lo mencionaban, tienen alto impacto en el sector agroalimentario, de transportes, eh, y pues principalmente, digamos, para lo que ustedes decían, que integrar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, soy ingeniero, pero pues estoy desempleado, no consigo trabajo, tengo un computador que medianamente tiene procesador gráfico y no sé si de alguna manera ese tipo de procesamiento de datos asociado a las gráficas que uno pueda tener a su disposición o que tenga uno en la casa, yo todavía tengo una deuda con ICETEX, entonces me es imposible endeudarme más para un posgrado, pero sí es un área que me llama mucho la atención a la hora de la formación. No sé si el ejército, alguien, Ministerio de Ciencias, lo mismo, que se abran becas para formar el talento humano en esto y de alguna manera democratizar el acceso tanto a la formación como a la profesionalización en estas áreas. Esa es mi pregunta. La formación y las personas que siempre están detrás de la tecnología. En el IDEAM tenemos algo que decir al respecto, pero quisiera antes dar el turno a nuestros panelistas. Esa era la intención. Veo que Alfonso tiene la mano levantada. No sé si quisiera intervenir al respecto y más adelante ya le damos la oportunidad a Mateo y a Manuel también para que nos den su percepción sobre el tema. Alfonso. Gracias a Diego, creo que se llama. Sí, lamentablemente acceder a los temas de radar a lo largo de la historia ha sido un poco complejo, pero eso no quiere decir que sea complejo más. Es decir, estamos generando recursos académicos que permiten a las personas con una conexión a Internet poder acceder a los datos meteorológicos o a cómo acceder a esos datos meteorológicos, cómo manipularlos, cómo interpretarlos y cómo operarlos de alguna manera. Entonces, bueno, aquí quiero extender dos invitaciones. La primera es, hay unos en la página de Amazon. Si nosotros vamos en un buscador en un navegador internet,
ponemos algo así como IDEAM Radares Amazon, nos va a entrar a la página del bucket del instituto, donde están los datos actualmente almacenados. Y si le damos hacia la parte de abajo, vamos a encontrar una parte que dice tutoriales. Entonces ahí encontramos 2 o 3 tutoriales en donde podemos aprender cómo acceder a los datos desde una máquina como nuestro computador, sin necesidad de tener un supercomputador, ni mucho menos. Adicional a eso, bueno, digamos que hay otra oportunidad, es que desde Proyecto PICIA, que es un proyecto liderado por la Universidad de Columbia, se están liberando una serie de recursos académicos disponibles para que la gente aprenda y a la vez interactúe con los datos. Entonces, en un momento voy a poner de alguna manera el link. Allá hay uno, ellos les llaman un cookbook o un recetario. Es un libro donde nosotros aprendemos cómo acceder a los datos y cómo manipularlos, cómo entenderlos. Entonces, la idea es que cualquier persona que esté interesado que vaya a estos recursos y que los consulte sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión adicional. Y adicional a lo anterior, ya para cerrar, estamos también promocionando desde la comunidad de Atmoscol, que es una comunidad científica en torno a las ciencias atmosféricas en Colombia, unos cursos que se van a dar, que se van a llevar a cabo durante el segundo simposio de investigadores de ciencias atmosféricas de Colombia que se va a llevar a cabo este año en el mes de octubre en la Universidad de Antioquia en Medellín, en donde también tenemos la oportunidad de que estudiantes de alguna manera se unan a nosotros y aprendan mediante talleres prácticos cómo acceder y cómo aprender más un poco del tema de los radares meteorológicos. Con esto cierro, no quiero extenderme más y gracias por la oportunidad. Gracias, Diego, por la pregunta. Gracias, Alfonso. Entonces tenemos datos del IDEAM disponibles por un lado, datos de otras entidades por otro lado, algunas herramientas educativas, didácticas sobre cómo utilizar esos datos y cursos por parte de la comunidad desde Atmoscol. Manuel, Mateo, no sé si quisieran intervenir. En este caso, creo que pueden ustedes levantar la mano y decidir el orden de intervención como lo prefieran. No, yo creo que Alfonso, pues no sé si Mateo vaya a intervenir, pero de mi parte no creo que pueda adicionar más de lo que dice Alfonso. Creo que es importante esa intervención de mi compañero. Gracias, Manuel. Mateo. No, señor, de mi parte no tengo nada que aportar a la intervención que realizó Alfonso, la cual estaba bastante compleja al respecto, completa al respecto que tenga. Bien, gracias. Yo quisiera agregar algo desde el IDEAM. Digamos que el instituto ha identificado esa em, ausencia en ocasiones o baja disponibilidad de capacidades de personal formado a nivel técnico en el país en diferentes áreas. Tema de radares es una de ellas. Debido a eso, hemos hecho acercamientos recientemente tanto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como con el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación, planteamos esta necesidad como una necesidad de país e hicimos una invitación hacia que ojalá pudiéramos hacer un análisis sectorial al respecto para identificar con mayor claridad esa brecha existente y poder implementar estrategias de mejora en los ciclos de formación desde los niveles técnico-profesional hasta los niveles posgraduales, hablemos de maestrías y doctorados para mejorar esas capacidades en el país, sí, pero también muy en la línea de las ofertas de menor duración, digamos tipo cursos cortos, educación continua. El IDEAM viene trabajando con varias instituciones, una de esas es el SENA. Ya hemos liberado de manera gratuita junto con el SENA varios cursos, algunos con un enfoque más hacia temas como el cambio climático, otros hacia asuntos mucho más técnicos como hidrometría. En el portal del SENA Sofía pueden consultar esta oferta del IDEAM que ha sido construida junto con el SENA, tomarla y certificarse gratuitamente, ¿sí? Muy seguramente ampliaremos estas iniciativas en la línea que nos planteaba Diego. Para nosotros la línea de inteligencia artificial nuevamente esa es una apuesta estratégica que ha planteado la directora general del instituto, Gisliana Echeverry Prieto, como estratégica para el año 2025 y en adelante. Creemos que hay que dar el salto tecnológico hacia la utilización de la inteligencia artificial
Y por esa razón estamos invitando recientemente a la academia, tanto nacional como internacional, a que nos cuente qué está haciendo al respecto, e iremos abordando una a una cada una de las iniciativas que nos compartan para buscar, uno, mecanismos de colaboración, dos, lograr transferencia tecnológica, como muy bien lo mencionaba Alfonso en algún momento. La academia tiene unos desarrollos importantes que bien valdría la pena explorar y apropiar en el instituto. Entonces estamos abiertos a eso, a sentarnos, a escuchar, a conocer, a aprender, a traerlos al instituto y con toda seguridad ya habrá alguna línea académica que derive de esto en el contexto de la formación, no solo de la integración técnica, la integración tecnológica, sino también de la formación y de la generación de capacidades de país, ¿sí? En esto venimos trabajando. Em, Alfonso, tiene la mano levantada. ¿Quisieras complementar tu intervención? Sí, ya para finalizar también, no estoy seguro, yo compartí unos links en el chat de Proyecto Pythia para las personas que quieran ir a aprender a programar. Está la parte fundacional, hasta muchísimo más avanzado. También está la parte de radar para las personas que quieran utilizar o aprender a leer datos de radar, cómo funciona. Pero también está el curso de Atmoscol que vimos en su primera versión en el año 2023. Estos cursos están totalmente abiertos, te enseñan cómo programar, cómo acceder a los datos. Y pues como les mencionaba hace un momento, para este año en Atmoscol 2025 tenemos un curso actualizado donde también vamos a seguir trabajando o promoviendo la educación en torno a los sensores, pero no solamente a los radares, sino también a cómo consultar el acceso a los datos de las estaciones del IDEAM, a información satelital, información de pronósticos. Realmente esto no solamente se limita al radar meteorológico, sino el tema de monitoreo es algo más amplio. Entonces, obviamente, insisto y le reitero a Julio y al IDEAM, estamos abiertos a hacer colaboraciones de tipo académico donde podamos promover el aprendizaje, la ciencia libre, los datos abiertos. Y bueno, hay iniciativas que ya están andando que ayudarían mucho a impulsar el tema de radares en el país. Muchas gracias, Alfonso. Perfecto. Con seguridad Hola, Julio. exploraremos esas posibilidades de cooperación. Mayor, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, ya debemos Sí, cerrar. estamos Creo que por tenemos, finalizar. sí, tenemos Sin espacio justo para embargo, unas conclusiones de cierre. No sé si usted quisiera darlas y coordinar un poquito esta última sección del panel. muchas gracias. Bueno, simplemente también quiero solicitar a los panelistas que por interno dentro de nuestro chat nos dejen de pronto un correo de contacto para que nuestros invitados, quienes tienen algunas inquietudes puntuales con respecto a algunas referencias académicas y algunos temas muy puntuales con respecto a su desarrollo y su experiencia profesional, puedan comunicarse con nuestros panelistas a través del correo electrónico y puedan generar esa sinergia y esa armonización. Creo que el espacio ha sido muy nutrido, ha sido un espacio muy interesante. Finalizamos nuestro espacio con algo así como 190 participantes dentro de los invitados. Dentro de las conclusiones principales, indudablemente el área de los radares es una de las áreas con mayores retos a nivel académico, de desarrollo, como bien lo mencionaba Alfonso, es un tema que exige algo de complejidad con unos profesionales con unas capacidades y habilidades muy específicas que en el país podríamos contar con los dedos de las manos. Sin embargo, es una invitación también para que nuestros invitados puedan proyectar una profesionalización y acceder a esta experiencia específica que podría llegar a dar soluciones específicas para el país. A nivel de pronto de tecnologías es una de las áreas que exige o demanda una investigación constante en el tema de adquisición de tecnologías específicas y modernización, que como nuestros panelistas lo mostraron, o Manuel también nos lo mostraba al inicio del panel. Vamos a tener también ejemplos de país también de pronto con ese flujo tecnológico que demanda también esa inversión y esa modernización de la red de radares que de pronto 10 años para los que lo hemos vivido del otro lado en términos de sostenimiento logístico, proyección y la misma instalación de toda esta red a nivel nacional. Son muchísimos, de pronto para otros países podrá ser un tiempo muy corto. La invitación es que para que podamos sostener y apalancar a un futuro, podría ser de pronto un punto o un nicho en el cual podríamos trabajar integrados desde la academia finalmente con el IDEA.
Nuestra última conclusión nos lleva a ver de pronto el apalancamiento de esta información y la disposición de esta información en red, en la cual pues el instituto, como bien lo habría la directora, se encuentra haciendo un gran esfuerzo en el cual esta línea de datos abiertos obliga a tener un plan y unas fases específicas para poder llegar a tener esta información disponible para que ustedes también desde la academia puedan de pronto tomar estos datos, generar investigación y dar como un ciclo también productos aplicados que de pronto puedan ser utilizados desde la vigilancia y el monitoreo de las condiciones atmosféricas específicas en lugares que como nadie desconoce a nivel Colombia. Tenemos unas condiciones geográficas bastante extremas para tomar los datos en sitios alejados del país, como puede ser de pronto la cobertura hacia la Amazonía o puede ser la cobertura hacia algunos sectores incluso de nuestra Orinoquía, sectores de Vichada, Opes, Guainía y algo también mucho más concreto sobre el Chocó. Finalmente es uno de los puntos hidrometeorológicos de bastante que llaman mucho la atención a nivel global por los regímenes de precipitación, donde pueden haber de pronto unos nichos académicos bastante específicos. Darles a ustedes las gracias por la participación, gracias por acceder a este espacio también, a nuestros invitados y a nuestros participantes por interno. Daremos las respuestas una vez finalice porque pues el tiempo ya se nos acabó. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y esperamos continuar con estos espacios en temas de radares que creo que queda sobre la mesa, que hay bastante tela por cortar. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Julio, también por la participación y estaremos atentos desde el instituto también para brindarles la mejor información. Mayor, muchas gracias. Alfonso, Mateo, Manuel, muchas gracias. A todos nuestros asistentes por mantenerse conectados. Gracias. Damos cierre entonces al webinar y los esperamos para una próxima oportunidad. No olviden consultar nuestras redes sociales. Hemos estado permanentemente publicando información sobre cómo acceder a los boletines, informes y a los datos del IDEAM. Y por otro lado, estén atentos a la convocatoria para el evento de radares que haremos el segundo semestre del año. Este será un poco más grande. Recordemos que este webinar es un preevento y ya tendremos un espacio en el que esperamos contar nuevamente con nuestros panelistas y otros invitados también.